¿Cómo fue que los bancos arruinaron a México? Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia. En México lo que nos ha funcionado es un sistema de privatización a través de subasta pública. Si no eres originario de este país, puede que no lo sepas, pero la historia moderna de México está repleta de villanos. Políticos, traficantes, policías y empresarios corruptos. Ninguno se salva. Y todos ellos tienen algo en común. Un aliado sin el cual ninguno podría haber logrado sus planes. Este terrible aliado es nada más y nada menos que los bancos. En México los bancos han demostrado que no les importa de dónde viene ni a dónde va el dinero. Ellos harán negocio con quien sea con tal de salir ganando. Y hubo una vez en la que los bancos se pusieron de acuerdo con los políticos más corruptos para destruir la economía de México y arruinarles la vida a sus habitantes. El año es 1988. México tiene un nuevo presidente, Carlos Salinas de Gortari. Desde su inicio, el sexenio de este infame personaje tenía un objetivo: volver a México un país neoliberal. Para lograrlo, emprendió junto a su grupo un proceso masivo de privatización de las empresas nacionales. Redes telefónicas, bancos, aerolíneas, ingenios azucareros e incluso autopistas fueron privatizadas. Y obviamente sus nuevos dueños, ahora particulares, no fueron elegidos al azar ni de forma democrática, sino que las concesiones se entregaron a los amigos y compadres de Salinas de Gortari. La privatización hizo que México creciera mucho económicamente. Grandes capitales extranjeros se empezaron a interesar por el país. Aparte, la población empezó a tener acceso a muchos créditos por primera vez. Todo era abundancia. Sin embargo, lo que los mexicanos no sabían es que toda esa abundancia eran puras apariencias. Los créditos y atractivas tasas de interés que estaban dando los bancos no tenían sustento en ningún capital real. O sea, que estaban dando dinero que ni siquiera tenían, engañando a la gente. Esto lo hacían a sabiendas de que existía algo llamado FOBAPROA, que era un fondo de protección al ahorro. Ese fondo le garantizaba a cualquier persona que su dinero le sería entregado en caso de que el banco no tuviese suficiente para pagarle. Dicho de otro modo, dinero gratis para los bancos que se endeudaran. Casualmente, justo cuando el mandatario estaba por abandonar la oficina presidencial, en 1994 la farsa se volvió insostenible. Pues al haber inyectado tanto dinero en México de manera forzada en tan poco tiempo, la moneda creció mucho. Y por extraño que suene, esto no fue positivo para la economía. Si quieres un ejemplo claro y más extenso de cómo funciona esto, te recomiendo que veas mi video sobre cómo los tulipanes arruinaron Holanda. Pero bueno, volviendo al punto, a finales del año 94, México estaba al borde de una crisis económica. Intentando prevenirla, el gobierno usó una estrategia de bonos que terminó endeudando al país por 29,000 millones de dólares. A partir de este punto, la pesadilla comenzó. Veamos. Primero, el nuevo presidente Ernesto Zedillo anunció la devaluación oficial del peso. Inmediatamente, todavía más capitales extranjeros empezaron a retirarse del país. Luego, el precio del dólar se duplicó, y con él se duplicó también el precio de la vida. Después se implementó el impuesto IVA a prácticamente todos los productos y servicios. Y para colmo, los bancos que habían dado créditos, préstamos y pago por intereses a las personas unos cuantos años atrás, igual se quedaron sin dinero y sin poder pagarle a la gente. Todo esto aniquiló las finanzas de la mayoría de la población mexicana. Se dice que incluso algunas personas se quitaron la vida, pues lo habían perdido todo. Y de seguro estés pensando en que ya escuchaste lo peor de la historia, pero lo más grotesco está apenas por venir. En el año 1995, ante la inminente caída de la economía de México, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, propuso un plan de rescate. Ofreció un paquete de 50,000 millones de dólares a México como préstamo con el objetivo de salvar la economía del país. Ese dinero se usó, en primer lugar, para cubrir la deuda que adquirió México con la estrategia de los bonos. El resto era para absorber las deudas de quienes hubieran caído en bancarrota como producto de la crisis. Esto tenía mucho sentido, ya que muchísima gente estaba en bancarrota, necesitados de una salvación. La cuestión es que hubo otros que se declararon en bancarrota por igual, aunque sus bancarrotas no eran como las del pueblo. Eran bancarrotas multimillonarias de empresas que ni siquiera estaban realmente necesitadas de dinero. Solo fingieron estarlo para recibir dinero gratis por parte del gobierno. Empresas automotrices, periódicos, televisoras, almacenes, todo el mundo participó en la farsa. Ahora, ¿recuerdas que te hablé del FOBAPROA? Pues gracias a esta estrategia, todo ese dinero gratis que recibieron las empresas con sus falsas